En este video vamos a hacer un breve, sucinto recorrido por algunas ideas centrales de tres perspectivas teóricas sobre la ciencia. Vamos a recorrer de manera sucinta, de manera breve y de manera optativa para que ustedes puedan, si quieren, informarse acerca de diferentes concepciones de la ciencia, de qué es la ciencia, cómo funciona, qué tipo de conocimientos y qué valor de verdad tienen los conocimientos que la ciencia produce. Vamos a analizarlo a partir de los modelos, las teorías epistemológicas, las teorías de la ciencia desarrolladas por estos tres autores: Popper, Kuhn y Lakatos. Si cualquiera de ustedes tuvo ya experiencia de estudios y tuvo en materias de introducción al pensamiento científico, de introducción a las ciencias, un recorrido epistemológico, habrá escuchado nombrar a Popper y su teoría falsacionista, a Kuhn, su teoría de las revoluciones científicas, su teoría historicista, y a Imre Lakatos, que hizo un desarrollo del falsacionismo de Popper con algunos elementos de Kuhn y creó lo que se conoce como el falsacionismo sofisticado. Yo voy a presentarles algunas ideas de estas teorías para que ustedes estén informados, conozcan algunas de las discusiones, puedan tener algunos conceptos presentes a lo largo de la materia, metodología, pero este contenido, si ustedes quieren, es complementario, optativo. No hace falta que ustedes se lo estudien en profundidad. Eh, Aunque sí estaría bueno que puedan tener presente algunas de las ideas que vamos a presentar acá. Empecemos por el modelo falsacionista, ¿no? La teoría falsacionista desarrollada por Popper. Aquí menciono para cada uno de estos autores alguna obra que es central, que se identifica como una obra central, fundamental, original, en la que se plantea buena parte de su perspectiva teórica, ¿no? Popper, en la década del 30 del siglo XX, desarrolló una discusión con una perspectiva sobre el conocimiento científico que planteaba que las hipótesis científicas se podían verificar, ¿no? Las teorías que consideran que el conocimiento científico se puede verificar, es decir, se puede comprobar su verdad de manera general a partir de determinado tipo de análisis del conocimiento, de las hipótesis. Conocemos a estas perspectivas, las identificamos con la etiqueta de verificacionismo. Son las perspectivas que plantean que las hipótesis científicas se pueden verificar. Y esto se planteaba antes de Popper, fundamentalmente recurriendo al razonamiento inductivo, a las inducciones. ¿Qué es el razonamiento inductivo? Aquí les pongo el famoso ejemplo de los cuervos negros, ¿no? El razonamiento inductivo parte de un conjunto de premisas que se refieren a casos particulares. En este ejemplo, el caso 1, estamos frente a un cuervo, ese cuervo es negro. Esta es una premisa, es un primer contenido de conocimiento, un dato, si ustedes quieren, una unidad elemental de información. Tenemos un cuervo, algo que es un cuervo, y ese cuervo es negro. Y esta característica de los cuervos podemos verificarla en múltiples casos singulares, en cuervos individuales. Observando esos cuervos, tenemos un cuervo y el cuervo es negro, para el caso 1. Para el caso 2 tenemos otro cuervo y ese cuervo también es negro. Y podemos ir sumando casos, 3 casos de 3 cuervos y los 3 sean negros. El cuarto caso también tenemos un cuervo y también es negro. Podemos sumar infinitos cuervos, llegar al caso n, como si se tratara de una muestra de cuervos,
el n chico, y verificar que en cada uno de esos cuervos el color es negro. A partir de estos casos particulares, singulares, de la observación de todos y cada uno de estos cuervos individuales, comprobando que todos y cada uno de ellos son negros, podemos extraer como conclusión que todos los cuervos son negros. Esta es la manera en que funciona la inducción, va de lo particular a una generalización. Ahora, estas premisas, estos enunciados que tenemos en las que decimos estamos frente a un caso, se trata de un cuervo y el cuervo es negro, se refieren a un conjunto de casos particulares que presentan determinados rasgos, ser negros. Pero la conclusión, en cambio, generaliza los rasgos, las características que observamos en diferentes casos particulares. La inducción, esta forma de razonamiento, implica saltar de los casos particulares a una generalización que abarque a todos los casos, al conjunto total de los cuervos. Y esto es, aquí tenemos a los cuervos negros, ¿no? Pero este es un problema porque el razonamiento inductivo no es válido formalmente. Sin importar la cantidad de casos en los que observemos determinados rasgos, sin importar la cantidad de cuervos que observemos y en los que veamos que el color es negro, no tenemos la seguridad de ninguna manera, nunca la podremos tener, de que la conclusión general sea verdadera, de que todos los cuervos sean negros. Porque siempre cabe la posibilidad de que un próximo caso falsee, contradiga lo que estamos planteando como conclusión del razonamiento. Es decir, siempre podemos encontrar un nuevo cuervo que no sea negro, sino que sea blanco, como el que tenemos en pantalla. Alcanza con observar un único caso de algo que es un cuervo y cuyo color no es negro para determinar que esa conclusión general de que todos los cuervos son negros no es verdadera. Y este es un límite de la inducción. La inducción generaliza características observadas en casos particulares, las lleva a la totalidad de los casos, pero nunca se pueden observar la totalidad de los casos a los que se hace referencia. Siempre las premisas van a basarse en situaciones particulares. Observamos un cuervo, es negro, observamos otro cuervo, es negro. Y esto, el ejemplo es tonto, ¿no? Es un ejemplo clásico que se usa para enseñar el razonamiento inductivo, pero esto también se puede ver en razonamientos que intervienen en la ciencia. Cuando se plantea una ley universal en física, en química, en ciencias naturales, como lo hacían las ciencias clásicas, la ciencia newtoniana en el siglo XVIII, bueno, se planteaban leyes generales como precisamente una generalización a partir de casos observados y analizados. Pero esas generalizaciones que extraemos por conclusión de los casos particulares, nunca tendremos la seguridad de que sean verdaderas. Popper entonces planteó que las teorías científicas tienen que ser teorías cuyos contenidos sean falsables, cuyos contenidos se acepten como hipótesis, que hay que poner a prueba y que en la puesta a prueba, mediante alguna experiencia empírica, observando lo que ocurre en el mundo, podamos encontrarnos, como hicimos con los cuervos, podamos llegar a encontrarnos con un cuervo blanco. Es decir, que quepa la posibilidad de que al menos un caso próximo, un nuevo caso, no presente la característica generalizada. Que al menos un caso de los cuervos, por ejemplo, no sea negro, sino que tenga otro color, sea blanco, del color que sea. Para poder identificar conocimientos científicos, esos conocimientos tienen que, en alguna medida, plantearse como hipótesis
mejor dicho, tienen que plantearse como hipótesis en toda medida, y aquí sí, en alguna medida, tienen que poder contrastarse empíricamente. Ahora, ¿cómo se hace la contrastación? Las teorías generales en sí mismas, que no pueden falsarse, no son científicas. Cuando se plantean relaciones que son imposibles de contrastar empíricamente, si se plantea que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero que el crecimiento económico depende, voy a poner algo, digamos, extremo, ¿no? Pero depende de la voluntad de Dios, ¿no? Y que el desarrollo de la historia económica de una sociedad depende de la voluntad de Dios, o depende de los dones regalados por los dioses a los hombres, y que entonces las economías cuyos hombres poseen dones provistos por los dioses, entonces las economías que son señaladas como economías de crecimiento por Dios o por los dioses, tendrán una dinámica de crecimiento económico. Bueno, esto es imposible de falsar, porque es imposible poder experimentar cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los dones de las personas, y en particular ciertos dones. Podríamos decir, hacer un análisis psicológico de una población y decir qué características tienen esta población, pero otra cosa es hablar de un fenómeno como los dones, como la genialidad de una población, o como la existencia de emprendedores que tengan capacidad de arriesgarse y que tengan talento. ¿Cómo determinamos si alguien es talentoso, si alguien es capaz de enfrentar los riesgos, si alguien tiene ideas originales? Así planteadas, estas teorías no son científicas, porque hacen referencia más bien a valores, hacen referencia a ideas y a cuestiones del orden de lo religioso, que van más allá de un análisis racional, que en todo caso hay que considerar en términos místicos, religiosos, pero no podemos considerar en un análisis, en una experiencia empírica. Las teorías, para que sean científicas, tienen que ser falsables, se tienen que poder poner a prueba, tienen que enfrentar los casos particulares a los que se refieren y comprobar si esos casos particulares presentan las características planteadas en la hipótesis o no. ¿Cómo se pasa de las teorías generales a hipótesis científicas que sean falsables? Para eso necesitamos otra forma de razonamiento, que es la deducción. El razonamiento deductivo es un razonamiento un poco más complejo que el inductivo, que presenta, por una parte, dos premisas. Una premisa, la premisa mayor, que postula una regla que dice, por ejemplo, todos los hombres son mortales, o en todas las economías nacionales en las cuales la tasa de habitantes con formación superior, técnica, universitaria, con formación especializada en alguna temática, la existencia de una proporción suficiente de población formada en estudios superiores ofrece la posibilidad de un desarrollo económico sustentable, porque aporta capital humano, recursos humanos para el desarrollo económico. Esta podría ser una regla general. Generalizo, sin importar cuál sea la economía en la que estamos pensando, si hay una cantidad suficiente de personas con formación superior, con formación técnica, universitaria, especializada en gestión, en administración, en investigación, en desarrollo, entonces será más fácil emplear esos recursos humanos en actividades de desarrollo económico, en actividades económicas competitivas, sustentables. Esta podría ser una regla general económica.
Después tenemos una segunda premisa, una premisa menor que postula que estamos frente a un caso de la regla. En el ejemplo, ¿no?, que estamos viendo, que también es un ejemplo clásico de deducción, podemos decir que Sócrates es un hombre. Estamos frente a Sócrates y no es ni nuestro perro, ni es un dios, ni es una figura literaria, aunque esto podríamos discutirlo, pero bueno, podemos asumir que estamos frente a Sócrates y sabemos que Sócrates es un hombre, y entonces identificamos un caso de la regla general que planteamos antes. La regla sostenía que todos los hombres son mortales, y ahora estamos frente a un hombre, que es Sócrates. La premisa menor, entonces, postula que estamos frente a un caso de la regla. Podríamos decir, en el ejemplo anterior, en el que hablaba de el potencial de desarrollo económico de las sociedades y las economías que cuentan con suficientes recursos humanos, con formación técnica superior, podríamos decir que si estamos observando una sociedad como la sociedad argentina, que tiene una tasa de graduados universitarios, de graduados de estudios terciarios, de estudios técnicos superiores, interesante, que no es una tasa de graduados de estudios superiores baja, sino en comparación con la región, por lo menos con el resto de los países latinoamericanos, es bastante elevada. Entonces lo que tendríamos que encontrar, si estamos frente a ese caso, es lo que se deriva de la conclusión de la deducción. En el caso del ejemplo de Sócrates, bueno, como Sócrates es un hombre y como todos los hombres son mortales, entonces, en conclusión, Sócrates es mortal. La conclusión afirma que en el caso particular que observamos, necesariamente están presentes los rasgos, las características previstos por la regla. Como todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces necesariamente, de manera tal que no puede darse de otra manera, Sócrates es mortal. Y no puede no ser mortal porque es un hombre y porque todos los hombres son mortales. Fíjense que en este ejemplo se ve claramente que la conclusión de la deducción, de una deducción, es una conclusión válida. Significa que si las premisas son verdaderas, si todos los hombres son mortales y si Sócrates es un hombre, entonces necesariamente la conclusión también es verdadera. Podríamos decir, si los países, las economías que cuentan con una cantidad de recursos humanos, con formación superior, educativa, con altos niveles educativos, ¿no?, estudios terciarios, estudios técnicos superiores, estudios universitarios, en una proporción mínima suficiente, determinada, ¿no? Para una buena hipótesis tendremos que determinar cuál es esa proporción, pero si una sociedad, un país cuenta con suficientes recursos humanos, entonces ese país puede tener facilidad para un desarrollo económico determinado, para el desarrollo de tecnologías, para el desarrollo de actividades mercantiles, comerciales, para la explotación de sus recursos humanos, la adecuada explotación de sus recursos humanos, pero también de sus recursos naturales, para el desarrollo de relaciones comerciales que le permitan un crecimiento económico. Ahora, estamos observando el caso, podemos estar observando el caso de Argentina como un país que cuenta con una cantidad de recursos humanos, de personas con estudios superiores, con estudios por encima de la educación media, de la educación secundaria media. Interesante, una buena proporción de personas que estudiaron carreras técnicas superiores, carreras de nivel terciario, carreras universitarias, incluso carreras de posgrado, como los investigadores del sistema científico. Y entonces, en el caso de la Argentina, se cumple esta característica de que cuenta con una buena proporción de población con formación superior, con formación
de altos niveles educativos. Por lo tanto, podríamos concluir, para el caso de la Argentina, que Argentina cuenta con condiciones para un desarrollo económico sustentable, para el desarrollo de diversas actividades económicas y para un desarrollo solvente de estas actividades que le permita un crecimiento y un desarrollo económico. Esta es una conclusión a partir de las premisas. Los países que cuentan con suficientes recursos humanos por su formación educativa están mejor predispuestas, preparadas para el crecimiento económico, el desarrollo económico. Argentina es un país que cuenta con suficientes recursos humanos, por lo tanto Argentina está preparada para el desarrollo económico. Fíjense, como les decía, que este es un razonamiento válido. Si las premisas son verdaderas, la conclusión del razonamiento necesariamente es verdadero y no puede serlo. No puede ser falso, no puede ser de otra manera. Premisas verdaderas nos llevan a una conclusión necesariamente verdadera. Ahora, la deducción, si la analizamos bien, no nos aporta nuevo conocimiento. Simplemente especifica lo que ya está enunciado en las premisas. Lo especifica de un modo más concreto. Plantea que todos los hombres son mortales, plantea que Sócrates es un hombre y por lo tanto Sócrates es mortal, pero esto ya lo sabemos porque es una condición inmediata, necesaria, evidente, si ustedes quieren, de la verdad de las dos premisas. Sócrates será mortal porque todos los hombres son mortales y porque Sócrates es un hombre. Argentina estará en condiciones de experimentar un desarrollo económico interesante, importante, porque cuenta con recursos humanos, con población con estudios superiores en buena proporción, una proporción importante, y porque todos los países que cuentan con estos recursos humanos, con población formada en estudios superiores, está en condiciones de desarrollar su economía de manera importante. La conclusión es necesaria, pero la conclusión no agrega nada nuevo. En cambio, la conclusión lo que nos permite es pasar de una premisa general, de una regla teórica general, a una consecuencia necesaria, pero además observable. Nos permite pasar de la teoría general a una hipótesis contrastable empíricamente. Este es el aporte de la deducción en la investigación científica. Y lo que Popper planteaba en su teoría falsacionista es que para falsar las hipótesis necesitamos trabajar con el método hipotético deductivo. El método que permita deducir hipótesis a partir de las reglas generales de manera válida para ver con estas conclusiones particulares si estas conclusiones son o no verdaderas. Este es el método tal como lo planteó Popper, ¿no? El método hipotético deductivo. Entonces, volvamos a la teoría de Popper. Critica el verificacionismo, critica la idea de que el conocimiento científico puede verificarse, puede comprobarse las hipótesis de manera general a partir de la observación de casos particulares, y critica la idea de que se puede verificar la teoría realizando inducciones, con un razonamiento inductivo. Establece un criterio de demarcación. Las teorías son científicas solamente si se pueden falsar, si se pueden poner a prueba por experiencias empíricas. Y para poder poner a prueba las teorías generales, necesitamos obtener hipótesis por el método hipotético deductivo. A partir de un razonamiento deductivo, pasar de reglas generales a consecuencias observables empíricos, cosas que se puedan contrastar empíricamente, que se puedan poner a prueba y verificar. Por ejemplo, si todos los cuervos son negros y estamos frente a un cuervo, necesariamente este cuervo tiene que ser negro. Si no es negro, la hipótesis no se cumple.
De la misma manera, si todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, estamos frente a Sócrates, tenemos que poder comprobar que Sócrates es mortal. Y de la misma manera, si las economías que cuentan con cierta cantidad de población, con un nivel elevado de educativo elevado, con estudios terciarios, superiores, universitarios o aún mayores, y esa proporción es una proporción importante, entonces cualquier país que presente esa característica podrá desarrollar su economía con mayor facilidad que si no lo tiene. Ahora, para pasar de esa regla general, tenemos que poder decir, Argentina es un país que cuenta con esos recursos humanos, con una buena proporción de su población con estudios terciarios, superiores, universitarios. Tenemos que poder comprobar que Argentina está en condiciones de desarrollar su economía o que su economía se desarrolla adecuadamente y comprobar si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Pero para poder comprobar si se cumple la hipótesis teórica general, necesitamos deducir de los principios generales consecuencias observables. Entonces tenemos que poder ver si en Argentina hay un desarrollo económico adecuado, suficiente, con una buena dinámica económica, considerando que cuenta con una buena proporción de su población con alto nivel educativo. La perspectiva de Popper se concentra en la validación del conocimiento científico, es decir, en poner a prueba, en cómo se pone a prueba, mejor dicho, la teoría científica a partir de la observación de los casos particulares. Permite formalizar la lógica de la investigación, pero no ofrece un modelo acerca de cómo es el proceso de investigación, cómo son las investigaciones concretas, ni cómo se descubre el nuevo conocimiento, las nuevas teorías, ni cuáles son las condiciones, ni la dinámica histórica de el conocimiento científico, de la investigación científica. Este es el límite de la perspectiva falsacionista de Popper. Tenemos una segunda perspectiva epistemológica, que es la de Thomas Kuhn, un epistemólogo también norteamericano, no también norteamericano. Popper era austríaco, Kuhn es norteamericano, que escribió un libro muy importante, se llama La estructura de las revoluciones científicas, en 1962, y en el que planteó una perspectiva muy diferente a la de Popper, a esta perspectiva de que el conocimiento evoluciona simplemente poniendo a prueba su teoría, deduciendo hipótesis contrastables. Popper había planteado esto como la teoría falsacionista y Kuhn hace una crítica al falsacionismo, planteando que el desarrollo del conocimiento científico, de la investigación científica, no se da como un proceso uniforme que se limite a falsar, ni tampoco a verificar, como se planteaba antes, por el método hipotético deductivo, las teorías. Más bien lo que hay es una dinámica histórica en las ciencias, en la cual Kuhn identifica algunas fases sucesivas. Una primera fase tiene que ver con la articulación y el establecimiento de paradigmas, de un paradigma para un campo disciplinario, para un campo de investigación, que se puede entender por paradigma, es una noción compleja, un concepto bastante complejo, muy discutido, pero podemos pensar que los paradigmas refieren a un conjunto de ideas, no simplemente a una hipótesis ni a una única teoría, sino a un conjunto de ideas que incluyen presupuestos básicos, lo que se da por hecho como punto de partida para desarrollar cada teoría, que además incluye hipótesis que se pueden poner a prueba y que además incluye prácticas, tipos de métodos, tipos de prácticas que definen la investigación normal en una disciplina. El paradigma establece cuáles son las ideas, los presupuestos, los enunciados teóricos, las hipótesis, los métodos
válidos para una disciplina determinada, para que la ciencia tenga un desarrollo normal. Hay un proceso de articulación y de establecimiento de un paradigma como paradigma predominante en una disciplina que permite el desarrollo de la ciencia normal. La ciencia normal tiene que ver con aplicar el paradigma, aplicar estas ideas, presupuestos, hipótesis, definiciones metodológicas para resolver problemas normales, problemas que están definidos por el propio paradigma. Sobre objetos también definidos en términos del propio paradigma. Es decir, el paradigma establece o determina, mejor dicho, qué es lo que se puede pensar, cuáles son los problemas relevantes, qué es lo que se puede investigar y cómo se lo puede investigar. Ahora, el desarrollo de la ciencia normal implica la aparición de anomalías, es decir, hechos, situaciones, evidencias, datos que no llegan a ser explicados adecuadamente por el paradigma, que en alguna medida contradicen las ideas del paradigma, de este conjunto de ideas, de supuestos, de definiciones, de métodos. Pero, sin embargo, aunque las anomalías contradicen al paradigma en alguna medida, en principio, no, la existencia de anomalías es propia de la ciencia normal y es propia de todo paradigma y no implica que nos encontremos con una anomalía que el paradigma cambie, ni que se descarte la teoría. Por el contrario, las anomalías coexisten con los paradigmas desde el comienzo. Pero su acumulación y el hecho que estas anomalías sean cada vez más importantes, que afecten cada vez más los núcleos centrales, si ustedes quieren, aunque esto lo vamos a ver después con más detalle, en la perspectiva de Lakatos, pero en la medida en que las anomalías afecten la capacidad del paradigma para ofrecer explicaciones que generen consenso entre los científicos, puede poner en crisis el paradigma, porque los paradigmas se enfrentan a su imposibilidad de resolver determinadas anomalías que afectan supuestos fundamentales del paradigma y que llevan estas crisis a los periodos de revolución científica en los cuales emergen nuevos paradigmas y los paradigmas vigentes hasta el momento son reemplazados por nuevos paradigmas. El paradigma antiguo se reemplaza por aquellos paradigmas que en competencia con este paradigma vigente, acá hay una dinámica de competencia entre perspectivas, es decir, entre paradigmas, ideas, supuestos, definiciones, métodos. Entonces, en la competencia, a partir de los procesos de revolución científica, un nuevo paradigma reemplaza a los paradigmas anteriores y lleva a la articulación y al establecimiento de ese nuevo paradigma como un paradigma preeminente, predominante. De esta manera, lo que tenemos es una evolución histórica en fases de los procesos de investigación de la ciencia, que implica pasar por paradigmas, por un conjunto de ideas que se toman, se adoptan como si fueran verdaderas, aunque no se puede probar que sean verdaderas, hasta tanto las anomalías no lleven estos paradigmas, estas ideas a una crisis. Ahora, las ciencias entonces las pensamos como un proceso, como procesos. Pero, ¿quién es el sujeto de esta dinámica histórica? En la idea de Popper falsacionista, el científico parece ser la persona que desarrolla la teoría, deduce a partir de la teoría general consecuencias observables como hipótesis que puede poner a prueba y busca evidencia para ver si esas hipótesis se cumplen o son refutadas, contradichas por la evidencia empírica. El sujeto de la ciencia para Popper es un sujeto individual, en principio, un sujeto racional individual. Pero para Kuhn, el sujeto de la ciencia, más que cada uno de los investigadores individualmente considerados,
el sujeto es el conjunto de las comunidades científicas. Cada una de las comunidades científicas es un sujeto de la ciencia en la perspectiva de Popper. No se trata de un individuo racional, aislado, el científico que pone a prueba las hipótesis, sino de un colectivo de investigadores que desarrollan su actividad en un contexto social, cultural, político, histórico. Por eso, la teoría de Kuhn permite poner el foco y el énfasis de esta idea de la ciencia en su desarrollo histórico. Y las comunidades científicas son las que adoptan los paradigmas, pero no los adoptan simplemente a partir de la contrastación empírica de hipótesis. No es una adopción estrictamente racional, sino que se adoptan los paradigmas por convención, por acuerdos que se generan dentro de cada comunidad científica en cada periodo de crisis y de revolución científica. Uno de los paradigmas, entre muchos posibles, ofrece algunas respuestas que pueden terminar de convencer y de llevar a adoptar como convención algunas ideas como paradigma predominante, que van a guiar la actividad científica normal. Entonces, decimos que Kuhn criticó al falsacionismo. El desarrollo científico no se da simplemente como un proceso de poner a prueba hipótesis. Hay una dinámica histórica. Las ciencias se desarrollan como procesos. El sujeto de este desarrollo histórico, de estos procesos, es la comunidad científica en cada disciplina, las comunidades científicas para la ciencia. Y el análisis de la dimensión social histórica de la ciencia no se reduce simplemente a analizar las condiciones en que el conocimiento se valida lógicamente, en cómo se ponen a prueba las hipótesis. Tiene que ver también con, si quieren, la dinámica política interna, la dinámica de los discursos dentro de cada comunidad científica. Y por último, la importancia del concepto de paradigma, ¿no? Los paradigmas son múltiples, son dinámicos, tienen su propia dinámica, son complejos, están compuestos por muchas ideas, presupuestos básicos, hipótesis que se pueden poner a prueba, métodos, prescripciones metodológicas, criterios de relevancia, que no constituyen conjuntos predefinidos de hipótesis simplemente, que requieran una validación empírica. Más bien son ideas que son dominantes en los periodos de ciencia normal y que pueden entrar en crisis a partir de la acumulación de anomalías, de hechos no explicados, cuando las comunidades científicas empiezan a dejar de creer en los paradigmas. Veamos el último modelo, que es el modelo de Imre Lakatos, húngaro, que bueno, después de los quilombos que hubo en Europa y después el desarrollo del régimen soviético en los países del este, pasó a Inglaterra. Finalmente se estableció en Inglaterra y desarrolló buena parte de su investigación en Inglaterra. Uno de los libros fundamentales de él es La metodología de los programas de investigación científica, que si no me equivoco es del 78 y él ya se había muerto, fue publicado póstumamente. En libro y obra, la de él, en la que plantea críticas al falsacionismo ingenuo, que es el falsacionismo de Popper, porque plantea que la ciencia no avanza solamente falsando teorías con los hechos. Esto ya lo había planteado Kuhn, ya se había planteado largamente en las discusiones epistemológicas, pero también incluye una crítica al historicismo de Kuhn, porque tampoco las ciencias se desarrollan como procesos de construcción de consensos acerca de paradigmas, para ponernos de acuerdo cuáles son las ideas básicas que tenemos que tomar por ciertas, por verdaderas, aunque no podamos poner siquiera a prueba el carácter de verdad de esas teorías. Entonces, la crítica es: la ciencia no es meramente una puesta a prueba de hipótesis de manera sistemática, lógica, ni tampoco es meramente
una sucesión de paradigmas en la cual los científicos se ponen de acuerdo por persuasión y por motivos en última instancia racionales. Y para esto desarrolla un poco el criterio del falsacionismo de Popper, agregando algunos elementos. Para falsar hipótesis no se evalúan las teorías aisladas de manera individual, como hipótesis particulares, sino que se evalúan conjuntos de teorías que constituyen lo que Lakatos llamó programas de investigación científicos. Estos programas de investigación científicos, en ellos se pueden distinguir un núcleo de supuestos y definiciones básicas que no se ponen a prueba directamente como hipótesis. Este es el núcleo de los programas de investigación del conocimiento científico, pero este núcleo está bordeado por un cinturón protector, así lo llamó Lakatos, que consiste en un conjunto de hipótesis auxiliares que se derivan de los supuestos básicos, se derivan deductivamente, que se pueden poner a prueba, y también este cinturón protector incluye la prescripción de métodos, las maneras en que pueden ponerse a prueba cada una de las hipótesis en cada disciplina y en el marco de un programa de investigación científica. Los programas de investigación científica permiten predecir y explicar hechos nuevos, ¿no? Y esto es lo que posibilita la evolución del conocimiento científico, y además permiten poner a prueba esos hechos nuevos, predichos, en condiciones experimentales determinadas, fundamentadas por el núcleo central de los programas de investigación científica. Vamos a investigar y a estudiar nosotros en metodología de la investigación qué podemos entender por condiciones de experimentación fundamentadas, con una fundamentación lógica, epistemológica y metodológica fundamentalmente. Entonces, los programas de investigación científica permiten conocer, desarrollar nuevos conocimientos y ponerlos a prueba, e incluyen a las anomalías, esto que ya había planteado Kuhn, pero no implican esas anomalías necesariamente crisis, ni aunque se acumulen muchas anomalías, ni un rechazo completo de los programas de investigación científica. Lakatos plantea algo muy interesante, y es que las teorías, los programas de investigación científica, estos conjuntos de teorías con un núcleo duro y un cinturón protector, nacen, se desarrollan desde el comienzo con anomalías. ¿Por qué? Porque las teorías científicas no alcanzan a explicar adecuadamente todos los hechos del universo. Se proponen los conocimientos científicos como conocimientos de alcance universal, pero por la limitación que tenemos nosotros los humanos en nuestra existencia, en tiempo y espacio, nos resultará imposible abarcar la totalidad del universo y explicar con la teoría que forma parte de los programas de investigación científica la totalidad de los fenómenos. No hay ninguna teoría que pueda explicar todo, que pueda explicar el universo y sus contornos y su dinámica física, su dinámica química, biológica, la dinámica psicológica de los sujetos psicológicos del universo. Todo no se puede explicar en el marco de un único programa de investigación. Por eso es que los aspectos que no se pueden explicar en el marco de una teoría, de un programa de investigación, constituyen desde el comienzo anomalías. Pero los programas de investigación se dirigen a predecir y explicar hechos nuevos en un sentido determinado, con una orientación específica. Por eso, las economías del desarrollo buscan explicar las condiciones en las cuales los países pueden tener un desarrollo económico determinado. Cuando los programas de investigación se concentran en el desarrollo económico en los países latinoamericanos, estamos pensando en un problema particular, en un contexto particular. Y podemos encontrarnos con que algunas de las bases de una teoría sobre el desarrollo latinoamericano, las economías latinoamericanas, se enfrenten esta perspectiva, estas teorías, con anomalías, con hechos que no se pueden explicar adecuadamente,
Pero eso no implica descartar de por sí el programa de investigación ni reemplazarlo por otro programa de investigación. En todo caso, los programas de investigación se reemplazan cuando ya no permiten descubrir nuevos hechos y ya no permiten poner a prueba esos nuevos hechos de manera eficiente. Entonces, en resumen, Lakatos critica tanto al falsacionismo ingenuo de Popper como al historicismo de Kuhn. Plantea que la ciencia no es simplemente el desarrollo del conocimiento científico, no es simplemente poner a prueba hipótesis, ni tampoco es una construcción de consensos irracionales acerca de cuáles son los paradigmas ciertos, verdaderos. No se evalúa en el desarrollo del conocimiento científico, en la investigación, no se evalúan simplemente hipótesis aisladas ni teorías aisladas de manera individual, sino programas de investigación científica que implican hipótesis, teorías, supuestos, pero también prescripciones metodológicas u orientaciones metodológicas, sería mejor decir. Los múltiples programas de investigación coexisten en competencia y entonces, por poner un ejemplo, junto con la perspectiva económica estructuralista latinoamericana, podemos encontrar la perspectiva neoliberal, la perspectiva marxista, la perspectiva, por ejemplo, de las teorías de la renta extraordinaria de la tierra, desarrolladas desde la perspectiva marxista, del marco teórico del marxismo. Podemos encontrar las teorías acerca de el efecto de la institucionalidad estatal y la intervención estatal en el retraso del desarrollo económico y en relaciones comerciales estancadas, en los procesos de stop and go, que tienen que ver con, stop and go quiere decir con procesos de economías que entran en crisis periódicamente cuando no hay un equilibrio en su comercio exterior, cuando los saldos exportables se reducen, lo que se puede exportar y la plata que entra por las exportaciones se reduce, las economías entran en crisis, cuando entra en crisis la actividad económica se reduce también, y cuando se reduce llega un momento tal en que los saldos exportables, porque el consumo se reduce, crecen, vuelven a crecer, y entonces las exportaciones y la magnitud de las exportaciones vuelve a aumentar, y entonces la economía vuelve a crecer, y cuando vuelve a crecer aumentan los ingresos, pero también aumenta el consumo, y entonces el aumento del consumo reduce los saldos exportables. Bueno, esta dinámica fue explicada por diferentes perspectivas económicas e incluso algunas perspectivas neoliberales tomaron este análisis de la dinámica de stop and go, de crisis recurrentes que tienen que ver con la dinámica exterior de la economía, la dinámica exportadora, para plantear que debía reducirse la intervención pública estatal en la economía para liberalizar los factores productivos y generar una dinámica de crecimiento y de equilibrio con el comercio exterior. Bueno, esto es parte de un programa, estas ideas y estas perspectivas, estas teorías, parte de un programa de investigación que toma algunos elementos del programa de investigación estructuralista de las economías latinoamericanas, de la CEPAL, por ejemplo, pero lo adapta en función de supuestos básicos diferentes, como pueden ser los supuestos neoliberales o de reducción del sector público, de la inversión pública o de desregulación de la actividad económica. Entonces podemos ver con estos ejemplos que existen múltiples programas de investigación que pueden estar interrelacionados y que coexisten, compiten. No es como esta sucesión o esta dinámica de los programas de investigación, no es como la sucesión de paradigmas que planteaba Kuhn, ni como la sucesión de teorías que planteaba Popper. Lo que hay es una coexistencia de programas de investigación con diferentes teorías y un trabajo permanente de puesta a prueba de los programas de investigación que están en competencia y que coexisten, se desarrollan en conjunto.
Y los programas de investigación tienen, como podemos ver en estos ejemplos también, un desarrollo progresivo a partir de la puesta a prueba de hipótesis auxiliares y la redefinición progresiva de algunos aspectos parciales del núcleo duro. ¿Qué es lo que se redefine a medida que las hipótesis auxiliares van cayendo? Bueno, pueden ir cambiando, aunque lentamente, algunos de los supuestos básicos, algunas de las definiciones fundamentales, para adaptarlas a la nueva evidencia, a los resultados de la contrastación de hipótesis auxiliares. Estos 4 puntos que presenté y señalé muy rápidamente me parece que nos van a dar una idea acerca de por qué es tan importante analizar cómo intervienen todos estos elementos en el desarrollo concreto de la investigación científica, ¿no? De las investigaciones concretas, cómo los programas de investigación podemos pensarlos en un análisis metodológico, cómo podemos pensar las hipótesis, los problemas, la teoría en los procesos de investigación, la contrastación empírica, es decir, la producción de evidencia empírica, la producción de datos para poner a prueba las hipótesis. Y entonces también cómo inciden todas estas definiciones metodológicas, epistemológicas, que acabamos de recorrer muy rápidamente, en la metodología de la investigación, en el análisis de los procesos de investigación. Y esto es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Así que los dejo con este video. No desesperen, este video es complementario, es para que ustedes estén informados acerca de algunas ideas que nos pueden servir como base. Y si tienen dudas sobre el video, sobre lo que planteé y hay algo más que quieran plantear, bueno, lo podemos discutir. Entonces terminamos aquí con esta presentación, con la fotito de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, 2 astros de la música.